Yo por eso tengo el papelito acá también, porque quería decir algunas cosas que no quiero olvidarme porque me parece que hacen a un libro valioso en el cual la literatura uruguaya todavía está en pañales, porque son muy pocos los escritores de novela negra que hay, de policiales y bueno, y de novela psicológica, y como esta Sin Rastros está casi que a mitad de camino de todo esto, me parece que ya es valioso en sí mismo, y que haya en momentos en que en el mercado editorial uruguayo se está editando cada vez menos ficción, que la editorial apueste por un trabajo de ficción también me parece que es destacable. Por supuesto que muchos de los que están aquí conocen a Roberto, seguramente más que yo, a diferencia de Cristina lo conozco muy poco, nos hemos visto 4 o 5 veces en las entrevistas que le he realizado y porque he leído sus libros, así que yo voy a hablar como un simple lector, tampoco soy crítico. Conozco el trabajo de divulgación que él ha hecho del fenómeno de Internet, del fenómeno de las redes sociales, y hay que reconocer que Roberto en ese sentido ha sido el primer psicólogo en Uruguay con trascendencia que abordó todo este tema como tema de reflexión y tema de análisis. Y justamente fue el primero en analizar los vínculos de esta suerte de neoposmodernidad que tienen las redes sociales, los vínculos sociales y lo que es la informática e Internet. Y entonces allí, a través de todo ese trabajo, Roberto nos permitió entender los códigos de esa gran telaraña que son las redes sociales, que es Facebook, que es Twitter. Bueno, de hecho la convenció a Cristina de tener Facebook, y hoy Cristina nos gana a todos en el manejo de Facebook, ¿no? Ahí, sí, está súper hiperconectada Cristina. Pero bueno, justamente lo que ha hecho Roberto es tender puentes entre la tecnología y los que éramos escépticos con respecto a las redes sociales. Para utilizar la famosa analogía de Humberto Eco, Roberto no se paró en la vereda de los apocalípticos, que de alguna manera involucró a Cristina en su momento y me involucro yo también, sino que justamente hizo todo lo contrario. Él se paró de la vereda de los integrados a la hora de acercar las redes sociales para potenciar adecuadamente el desarrollo de las personas. Hoy él es un referente de su profesión y sus libros y sus aportes académicos, inclusive el escrito justamente en coautoría con Cristina, son de consulta permanente para quienes estamos en la comunicación. Y ustedes se preguntarán a qué viene toda esta presentación. Roberto ahora nos sorprende escribiendo ficción. Yo lo único que le dije ahora antes de entrar es: me sorprendiste, realmente no la esperaba. Y se trata de una pequeña novela, eso es novel, en extensión, pero con una profundidad realmente interesante y claridad. Sin Rastros fue una sorpresa para mí porque honestamente no me lo veía Roberto inventando historias, y mucho menos con la temática y el manejo de los tiempos, de las expectativas y de los suspensos que tiene este libro. Obviamente no es la primera vez que la psicología y la literatura se cruzan. Algo de eso decía recién Cristina: si la psicología es la ciencia humana que estudia el comportamiento, que es el comportamiento humano, ¿qué es la literatura sino la posibilidad de describir, explicar y comprender las acciones de las personas, sus sentimientos y sus motivaciones? Entonces la literatura es justamente una excelente herramienta para poder contar formas de pensar, de sentir y de entender a las otras personas. Por lo tanto, psicología y literatura en este caso se funden en una sola cosa. Aunque confieso que no me animo a definir esta novela como la tradicional novela psicológica, también tiene mucho de eso. Obviamente Roberto no se puede negar a su profesión, y entonces hace inclusive aparecer algún colega por allí. El título de Sin Rastros es un título adecuado para lo que es la trama de la historia. Sin embargo, desde el vamos el autor nos va dando pistas permanentes y los datos necesarios para armar esa rompecabezas que es la historia que aquí se relata. Aunque Internet no aparece, creo que se menciona una sola vez sobre el final y como un dato secundario, lo que Balaguer describe en su novela, ni más ni menos, es una compleja red social. Es decir, que si tomamos como redes a los vínculos sociales y de cómo estos se entrelazan y mezclan unos con otros, podemos decir que lo que llamamos redes sociales no es un fenómeno nuevo, sino exactamente todo lo contrario. Hay redes sociales desde que hay vínculos entre las personas, y es justamente en este punto donde quiero destacar la precisión del autor
a describir ese complejo entramado que son las relaciones entre las personas. Es decir, si bien no se habla ni de Facebook ni de Twitter, lo que se habla es de redes sociales. No se necesita de tecnología para involucrarnos y para que muchos de esos vínculos sean tóxicos o saludables. Hay de todo en Internet como hay de todo en la vida misma. Y más allá de la historia concreta que relata Roberto en Sin Rastros, también de esto habla la novela. Ya lo dice claramente. En la página 17 escribe cómo pueden las historias entrecruzarse al extremo de hacer conexión en sus resortes más íntimos. Es uno de los misterios insondables de la humanidad. El poeta dice: sol a sol y luna a luna pesan sobre vuestros huesos. Y eso es la vida de cada uno de nosotros, la suma de lo que generamos y vivimos cada día. El asunto es cómo administramos nuestra historia personal en función de nuestras vivencias, de nuestras actitudes y de nuestras conductas. Somos lo que hemos forjado, somos el camino transitado, lleno de luces y de sombras, lleno de soles y de lunas. A la corta o a la larga siempre se nos presenta un resumen de esa vida, o porque decidimos hacerlo, o porque algún acontecimiento externo nos enfrenta a un espejo para mirarnos. Y eso es lo que pasa con los personajes de Sin Rastros, que permanentemente se ven enfrentados a su historia visible y a historias personales a veces un poco escondidas, porque todos esos personajes no son gente que le ha ido exitosamente en la vida, sino que como todos nosotros tienen luces y sombras. En esos rastros o señales que Balaguer va dejando durante todo su relato nos encontramos con precisas y concisas máximas que denotan una profunda reflexión que trasciende el mero cuentito, como yo le digo, a la historia o a la novela. En algunas oraciones sueltas, ahí está la profundidad del psicólogo que nos da alguna pista para quedar pensando. Por ejemplo, les voy a poner un par de ejemplos. En un momento dice: nunca había sido un hombre de juego, sin embargo esta vez había querido hacerlo, olvidando que todo juego tiene un final y este conduce de vuelta a la vida anterior como si nada hubiera pasado. Y otra más adelante dice: la mente humana es complicada, compleja, y uno piensa que cuanto más sabe, mejor, pero vaya a saber. Son pequeñas oraciones que denotan una profunda filosofía y que nos deja pensando a cada uno de nosotros sobre nuestra historia personal. Justamente ayer leí un trabajo sobre literatura y psicoanálisis que decía que todo creador tiene una imagen del mundo que intenta transmitir y transmite más allá de lo consciente, lo cual no quiere decir que lo que está relatando sea autobiográfico, pero la manera de transmitir, como huele el café o la sensación de erizarse al sentir frío, o de pensar en rojo, o de sentir pánico, o de temer a los perros, será su manera de estar en el mundo, una forma única e intransferible. El escribir en literatura tiene que ver con reconocerse en esa singularidad, habitar en ese mundo subjetivo y permitirle al lector ser parte de él. El escritor gusta de su locura, en tanto qué manera peculiar de estar en la vida, en tanto qué construcción de un mundo del cual lo ha escrito da cuenta, y eso es lo que nos dicen muchos escritores que desean preservar, ya que curándose dejarían de escribir de ese modo. ¿Cuáles son las motivaciones de Roberto Balaguer al escribir Sin Rastros? Confieso que no las sé, no sé si las va a comentar ahora o me las va a comentar en algún momento cuando lo entreviste en la radio. Lo cierto es que resulta interesante cómo un psicólogo especialista en temas de tecnología y de vínculos personales con la tecnología ahora nos sorprende con una novela de tipo filosófico, de tipo psicológico, novela negra, policial, que se mete profundamente en las relaciones humanas y que me parece que hay que destacar. Entonces, si aquí están presentadas las locuras del escritor o del psicólogo, no lo sé, pero que el rato que uno disfruta leyéndolo es realmente atrapante. Así que como Cristina, yo también aliento a que ustedes la lean. Muchas gracias.